Saludos, mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida hoy viernes 28 de julio del 2023 a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Bienvenidos y bienvenida. Deseo para ustedes lo que dice allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo seamos capaces de escuchar, de recibir y practicar la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que a ella pueda resistirla. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. Esta semilla que cayó, la semilla que cayó en tierra buena, es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 y 30 veces más. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 28 de julio del 2023. Estoy contento de que estén en este día alimentándose de la palabra de Dios junto conmigo. Recuerdan allá en Romanos, allá en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hacer lo que dice allí en Josué capítulo 1, versículo 8. Lee, relee, medítalo día y noche, lo que está escrito en este libro, para que así puedas cumplir lo que en él está escrito y tener éxito. San Mateo capítulo 13, del versículo 18 en adelante. Escuchen ahora la parábola del sembrador.
Aquí mismo en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, del versículo 1 en adelante, Jesús había dicho, la parábola, había enseñado a las personas la parábola del sembrador. Y aquí se le va a explicar a sus discípulos y también a ustedes y a mí. Escuchen la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. Jesús nos explica que la parábola de la semilla que cayó a lo largo del camino son todas aquellas esas personas que escuchan la palabra de Dios, la reciben, pero no la interiorizan, solamente se queda por fuera, una emoción de un momento. Oh, Dios es bueno, Dios es grande, amén, aleluya, ahí. Y no la interiorizan, no dejan que se encarne, no dejan que se encarne como vino Jesús, se encarnó en la Virgen María, y en Lucas 1 del 28 en adelante. No dejan que se encarne en sus corazones. Entonces, como no dejan que se encarne, no la interiorizan, ahí viene Satanás, que dice allá en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí viene Satanás, ve y se lo devora, arrancando la semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios nos dice en Lucas 8:15, en Lucas 8:11 nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. ¿Y qué hace el demonio? Nos dice en Lucas 8:12. Viene, arranca la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en los corazones de nosotros para que no creamos y no nos salvemos. Miren, 1 Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Qué hace el diablo? El diablo viene, se roba la palabra de Dios del corazón de las personas que no interiorizan. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Eso es lo que cayó la semilla que cayó a lo largo del camino. Y luego Jesús va a venir a explicar lo que cayó en terreno pedregoso. Es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. ¿A cuánto de nosotros no nos sucede esto? Escuchamos la palabra de Dios y nos emocionamos, la recibimos con alegría, pero ¿saben qué? No hacemos nada por ponerla por obra. Seguimos en eso, en esa misma vida de pecado, seguimos y no queremos alejarnos del mundo. Oh, es que esto está a la moda, es que esto enseña el mundo. Romanos 12:2 nos dice que tenemos que desechar las cosas del mundo y buscar lo que le agrada a Dios, que es lo perfecto, que es lo agradable, lo excelente ante los ojos de Dios. Santiago 4:4, adúlteros, no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Y aquí sucede lo que Jesús explica, la semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra, enseguida la recibe con alegría. La recibe con alegría, pero no la pone por obra. Ahí está el gran detalle. Santiago 1:21 al 22. Desechen toda malicia de entre ustedes, reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios los salva. Versículo 22, Santiago 1:22. No se contente con escucharla. Quien la escucha y no la pone en práctica es un mentiroso. Santiago 1:25. No sean oyentes olvidadizos, sino sean felices practicantes de la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede aquí. Miren. Lo que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría en él. Sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. ¿A cuánto de nosotros que a veces hemos escuchado la palabra de Dios y por un momento, por una temporada, que estamos en los estudios, que alguien esté en el hospital o de pronto nosotros mismos estamos pasando por una situación, o Biblia, rosario y misa por una temporada? Pero luego, atención, apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por la palabra, inmediatamente se viene abajo. No están firmes, se vienen abajo.
Apenas empieza a predicar, empieza hablando de la palabra de Dios y nunca falta alguien que, oh, cada quien piensa lo que quiere, aquí no se habla de Dios, la Biblia es algo anticuado, ese es de los sacerdotes, o hay personas que no les gusta escuchar la palabra de Dios y le dicen muchas palabras ofensivas. ¿Qué hacen? Abandonan. O en realidad, que voy a estar peleándome, son mis amigos, son mi familia, más vale estar en paz. Eso es cizaña de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2, nos dice que tenemos que predicar la palabra de Dios sin desanimarnos, sin falsa vergüenza, sin tener vergüenza de la palabra de Dios, que tenemos que predicarla sin rodeos y sin desvirtuar la palabra de Dios. Marcos 9:38, a quien se avergüence de la palabra, es Marcos 8:38. A quien se avergüence del Hijo del Hombre y de su palabra, también él se avergonzará de él. Y vienen las preocupaciones, las persecuciones por la palabra y muchos se vienen abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. Hay personas también que reciben la palabra de Dios, pero luego se dejan llevar por las preocupaciones. No pueden dormir por las preocupaciones. Recuerdan allá Mateo 6:34. No se preocupen por el día de mañana, cada día trae su propio peso. Allá en Mateo 6:34 Jesús nos dice eso. Y también dice que estas personas son las personas que se afanan por la riqueza. Lucas 6:24, no se puede servir a dos señores. Bien se odiar al uno, se amará al otro. Efesios 5:5, el afán al dinero es una idolatría. Igual nos dice allá en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Quien va solo tras el dinero, deja a Dios de un lado, es un idólatra. Y esa es la parábola de la semilla que cayó en terreno de espinas. Y termina diciendo el evangelio del día de hoy, Mateo 13:23. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Esto ciertamente dará fruto. Producirá 100, 60 y 30 veces más. Allá en Lucas 8:15 me gusta también dar esta explicación. San Lucas capítulo 8, versículo 15 nos dice que lo que cayó en tierra buena son aquellos que reciben la palabra de Dios con humildad, sin arrogancia. Por eso Jesús hace una alabanza: Señor, te doy gracias que no has revelado tu palabra a los sabios, sino lo has revelado a los más humildes. ¿Recuerdan esa alabanza del Señor? Creo que está por allá en San Mateo capítulo 11, versículo 25 por ahí. Cuando Jesús dice que la palabra de Dios es revelada a los más humildes. Y Lucas 8:15 nos dice que lo que cae en la tierra buena son aquellos que reciben la palabra de Dios con humildad y con perseverancia dan fruto. Para dar fruto, mis amados hermanos y hermanas, hay que perseverar. Hay que pasar por pruebas, hay que perseverar para ver quiénes son de probada virtud, como dice el mismo Señor Jesucristo. Recuerdan allá lo que dice en Siracides capítulo 2 del versículo 9 en adelante. Hijos, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Así como se purifica el oro a través del fuego, así se purifican los hijos de Dios a través de la humillación. Así que mis amados hermanos y hermanas, ánimo, vamos a recibir la palabra de Dios con humildad en nuestro corazón y con perseverancia vamos a dar mucho fruto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo bien grande para ustedes. Deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios 16:24. 16, 23 y 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo.